Hoy quiero hablarte de tu azúcar, tu colesterol y de esa grasa de la cintura que no se va por mucho que cuidemos el plato. Puede que te suene de algo. Comes con cuidado, te mueves todo lo que puedes y la energía se te desploma cada tarde igual. Antes de ver plantas y cosas sofisticadas, déjame decirte que la pieza más potente ya la tienes en tu cocina y lo puedes hacer gratis. Cuando te sientes a la mesa, come primero la verdura y la parte con fibra y deja las cucharadas de arroz o de cualquier otro hidrato para el final, cuando el estómago ya tiene fibra dentro. ¿Y por qué funciona algo tan sencillo, tan simple? Porque cuando el almidón del arroz, la patata o el pan llega solo, el azúcar de la sangre sube como una ola y enseguida se desploma. Esa subida y caída tan bruscas son las que te dejan sin fuerzas a media tarde. Por eso, si comes fibra antes, esta hace de malla fina. El azúcar pasará más despacio, en fila india, y consigues aplanar esa ola. Te cuento esto porque vamos a hablar de plantas, pero con este gesto vas a suavizar esa subida más que con cualquiera de estas hierbas que vamos a ver. Y hay otro truco más, también económico. Un chorrito de vinagre en esa ensalada, antes del plato fuerte, también ayuda a que el azúcar suba más despacio. Si lo tienes en la despensa y vas a comer algo con hidratos, no te cuesta nada probarlo. Y es posible que esta misma tarde ya notes la diferencia en energía. Entonces, ahora sí, ya que estamos en la cocina, echa un vistazo al orégano, que muchos guardan para la pizza o para la pasta. Esas hojitas están cargadas de compuestos que protegen tus células del desgaste. Son muy ricas en antioxidantes. Y no hace falta mucho orégano. Sobre todo cuando está seco, la hierba junta todo lo bueno. Así que una pizca va a rendir más que un buen puñado de planta fresca. Lo puedes echar a la verdura, a las legumbres, a la sopa. Ahora, si aún así tu energía se cae en picado cada tarde después de comer, ya hemos visto que eso viene de ese pico de azúcar de la comida. Pero el tema es que este desorden del azúcar va atado inevitablemente al colesterol y a tu barriga. Y es que por debajo de los tres está la misma avería. Imagina una sola tubería grande, rota en casa, que moja 3 habitaciones distintas. Tú ves 3 manchas en 3 techos y crees que son 3 goteras. Pero en realidad es una sola, más arriba, escondida. Y esa tubería en tu cuerpo es como responden tus células a una hormona. La insulina es la llave que abre la célula para que entre el azúcar y se queme como energía. Cuando esa llave deja de girar bien, el azúcar se queda por fuera, dando vueltas en la sangre. Y claro, aquí viene el desastre. Cuando la llave no abre, el cuerpo fabrica más insulina para forzar la cerradura. Y esa insulina, además, es una orden de guardar para todo el cuerpo. Guarda grasa, sobre todo en la cintura, pero también en el hígado. Y al mismo tiempo, el hígado, viendo tanto azúcar suelto, lo transforma en grasa y lo manda a la sangre. Por eso, de una sola avería que teníamos, salen 3 cosas tocadas. Pero esto en realidad es una buena noticia. Si la fuente de estos 3 problemas, colesterol, azúcar y barriga, es una sola, en lugar de dividirte en 3 tareas distintas, basta con apuntar bien al mismo sitio. Y aquí muchos piensan que para arreglar algo tan de fondo hace falta una planta rara, traída de la otra punta del mundo y carísima. Pero la verdad es mucho más amable para el bolsillo, porque lo que de verdad da resultado ya lo tienes en tu cocina o en la tienda de siempre. De modo que con una sola hoja bien elegida puedes tocar los 3 frentes a la vez. Y si te reconoces en los antojos de dulce, cansancio después de comer, o ese abdomen hinchado que no afloja aunque te cuides, no es mala suerte ni falta de voluntad. ¿Y qué es lo que vuelve sordas a las células frente a la insulina? Algo que suele llevar años actuando en silencio dentro de nosotros, sin hacer ruido, y por eso es tan difícil darnos cuenta de que está ahí. Imagina un fuego muy bajito, de esos que no echan llama, solo brasa, ardiendo todo el día debajo de los muebles. No lo ves, no lo hueles, pero calienta y desgasta. En tu cuerpo, ese fuego lento, puede que lo hayas adivinado ya, se llama inflamación. Y cuando es constante y de fondo, es la que va tapando el oído de tus células. Entonces, mientras este fuego dure, el azúcar llama a la puerta y la célula, medio sorda, no abre. Entonces tu páncreas, que es la fábrica que produce la insulina, aprieta más fuerte, suelta más. Y eso, día tras día y año tras año, lo acaba agotando. Y aunque esto no lo sientas como un fuego, asoma en cosas que sí notas. Heridas que tardan más en cerrar, resfriados que se alargan o esa sensación de ir siempre cansado. Entonces, para atajar esto, la primera hoja que merece un sitio es la salvia. Esa que usas en los guisos. Sus compuestos amargos ayudan a calmar el fuego de fondo, a bajar esa brasa un poco. No lo llega a apagar de golpe, pero sí lo modula. Y antes de seguir con la siguiente, hay algo más que puedes hacer hoy contra ese fuego, y por ende contra la resistencia a la insulina, la barriga, el colesterol y el azúcar. Y es, después de comer, en vez de dejarte caer en el sofá, das un paseo corto. 10 minutos sin prisa.
No hace falta salir de casa si no quieres, también puedes hacer tareas de la casa de forma vigorosa. Al moverte, tus músculos absorben como aspiradoras todo ese azúcar que está en tu sangre después de comer. Y recuerda que menos azúcar dando vueltas en tu sangre es menos leña para la brasa. Ahora, hay una escena que se repite en muchas casas. Una persona cuida su comida con esmero. Es más, en la mesa es la que tiene el plato más verde. Y aún así la grasa abdominal le crece. Y se pregunta, con toda la razón, si como bien, ¿de dónde sale esto? A veces cuando ya hemos tocado la insulina, la respuesta está en una hormona que sube cuando vives con tensión, el cortisol. Es la alarma del cuerpo que salta cuando hay peligro. Sirve y es muy útil para un susto corto. Si te persigue un león es lo más útil que hay. Pero cuando esa alarma se queda sonando semanas y meses, da una orden muy concreta. Guarda grasa y guárdala en la cintura. Y fíjate en lo injusto del asunto. Para que esa grasa profunda se acumule, la que se mete entre tus órganos, la grasa visceral, ni siquiera hace falta comer de más. Basta con vivir apretado, con preocupaciones que no aflojan y sobre todo con dormir mal. Resulta que el cuerpo, en alerta constante, decide hacer reservas en la tripa porque entiende que vienen tiempos peores. Por eso el sueño no es un lujo ni un capricho. Las noches en las que duermes a trozos, con el sueño fragmentado, mantienen el cortisol alto hasta la mañana. Y un cortisol que no baja de noche es un cortisol que sigue dando la orden de guardar. Entonces, calmarlo antes de dormir es una obligación. Y tienes un botón gratuito para apagar esa alarma, o por lo menos para aflojarla un poco. Antes de acostarte, siéntate un momento y respira despacio. Coge aire contando hasta 4, aguanta si quieres 4 segundos, aunque esto es opcional, y suéltalo contando hasta 6. Y repite unas cuantas veces. Respirar lento y largo le dice al cerebro a través del nervio vago que ya no hay peligro, y la alarma empieza a bajar sola. Esto puedes hacerlo también si te despiertas de madrugada con la cabeza acelerada. Y ayuda mucho a preparar el terreno, bajar las luces un rato antes de acostarte, por supuesto nada de luces blancas, y apartarte de las pantallas, que espabilan al cerebro justo cuando quieres que se calme. Ahora, para esta calma de la noche, que recordemos que nos va a ayudar en la insulina, en el colesterol y en la grasa abdominal, también tienes una herramienta de hoja, la melisa, aunque mucha gente conoce como toronjil. Una infusión de melisa por la tarde ayuda a aflojar la tensión nerviosa y a soltar el día. Te ayuda a bajar revoluciones para que el descanso llegue mejor. Y ojo con una cosa, que la retomamos en un momento. Una de estas hojas, de las más populares y queridas, puede volverse en contra de algunas personas, aunque no de todas, depende de quién la tome y eso cambia el consejo por completo. Después veremos las precauciones. Pero volviendo a esa persona que cuida el plato y no entiende su barriga, otro motivo por el que queremos bajar el cortisol y los niveles de inflamación en el cuerpo es porque esa grasa instalada junto a ese fuego inflamatorio constante le hace algo a tu colesterol, lo vuelve peligroso. Dos personas pueden tener exactamente el mismo número de colesterol y estar en situaciones muy distintas. A una no le pasa nada y la otra tiene el riesgo cardiovascular por las nubes. ¿Y por qué uno sí y el otro no con la misma cifra? Porque ese número no distingue una cosa decisiva, si el colesterol se está oxidando o no. Cuando ese fuego inflamatorio de fondo y la grasa de la cintura lo rodean, lo oxidan. Y el colesterol oxidado se vuelve pegajoso. Se pega a la pared de la arteria y la va estrechando. Entonces esa pared que se va estrechando es la que, con los años, lleva la sangre con más esfuerzo a tus piernas, a tu corazón y a tu cabeza. Y la buena noticia es que ese paso, el de la oxidación, es justo donde tus aliados de cocina pueden echar una mano. Además, también puedes quitarle leña a esa oxidación. No es ningún secreto que los fritos muy hechos y los aceites recalentados una y otra vez llegan al plato ya oxidados. Entonces, cuantos menos, mejor para tus arterias. No hace falta ser perfecto y todos tenemos compromisos sociales el fin de semana, pero sí se trata de entender lo que hacen estos aceites y los fritos en general al organismo para bajar la frecuencia. Ahora, ¿cómo proteges ese colesterol? Con el romero y el orégano, esas hierbas que probablemente ya tienes en tu cocina. Sus antioxidantes frenan la oxidación, ayudan a que el colesterol no se vuelva rancio tan fácil. Es como darle una capa que lo cubre antes de que el óxido lo agarre. Ahora, mejor no depender solo de las hierbas. Cuanto más color metas en el plato, tomate, hojas verdes, pimiento, cebolla morada, más antioxidantes le das a tu cuerpo para esa misma tarea. El color, los pigmentos, por definición, suelen ser antioxidantes. Y aquí el tomate, sobre todo cocinado, es quizá el mejor aliado en esto, y se lleva de maravilla con el romero en la misma sartén. Pero hay un detalle que se nos escapa fácil, y es que el calor fuerte estropea el romero. Lo veremos con más cuidado después, porque con varias hojas pasa lo mismo. Pero si quieres hacer tomate con romero, conviene cocinar primero el tomate. Esto permite que el licopeno, su antioxidante estrella, se suelte,
ya que rompes las paredes celulares gracias al calor y después echas el romero al final. Ahora, si tu número de colesterol no sale tan mal y aún así te preocupan tus arterias, seguramente no estés exagerando. Esa cifra tranquila puede esconder un colesterol que se está oxidando y por eso conviene protegerlo igualmente. Pero una hierba muy socorrida para esto, y una que además muchos toman para digerir, le suele sentar mal a algunos. La hoja en cuestión es la menta, esa que tanta gente toma para hacer la digestión, que tiene dos caras. Por un lado, la menta funciona de verdad para el estómago. También relaja el intestino, afloja los espasmos, los retortijones y ayuda a calmar esa sensación de estómago revuelto. Eso es cierto y por eso es tan querida. Entonces, si tu problema son los gases o la tripa apretada después de comer, te puede venir bien. Pero esa misma relajación tiene un truco. La menta también afloja la pequeña válvula que cierra la boca del estómago. Esa tapa que impide que el ácido suba. En alguien que tiene reflujo, el ácido aprovecha esta flojera de la menta y sube por el pecho y arde. Por eso, si tienes reflujo o ardores con frecuencia, mejor cambia de hoja. O usa una raíz. El jengibre ayuda al estómago a vaciarse más rápido si lo tomas con calma. Y un rato antes de comer. Contra el ardor, además, tienes gestos sencillos, sin ninguna hoja. No tumbarte justo después de cenar. Primero deja pasar 2 o 3 horas. Entonces, hemos hablado del azúcar, de la insulina, del cortisol, de la grasa, pero hay una pieza central que casi siempre se queda fuera de la conversación. Y esto es el gran error, porque sin ella el puzzle no encaja. Pensemos en una fábrica que trabaja sin descanso, día y noche, clasificando todo lo que comes. Esto se quema ahora, esto se guarda para después. Esa fábrica es tu hígado. Es quien decide, en buena parte, qué grasa usas como energía y qué grasa se queda almacenada. ¿Y qué pasa cuando esa fábrica se sobrecarga? Pues que todo va más lento, como una cocina con demasiados pedidos a la vez. Los platos se acumulan, nada sale a tiempo y en tu cuerpo significa que la grasa se queda pegada, el azúcar no encuentra la salida y tú lo acabas notando. ¿Y qué es lo que más sobrecarga esa fábrica? El hígado, el exceso de azúcar y de harinas refinadas. Cuando llega más azúcar del que el cuerpo gasta, el hígado lo va guardando como grasa dentro de sí mismo. Y poco a poco se vuelve un hígado más lento y más graso. Por eso el orden en la mesa, ese que hemos visto al principio, también es un regalo para el hígado. Significa menos picos, menos azúcar que guardar para él. Y para echarle una mano más a esa fábrica tienes las hojas amargas. Y la más conocida es el diente de león. Esa mala hierba que crece en cualquier descampado. El tema es que su amargor empuja al hígado a soltar más bilis. Y la bilis es el jabón natural que rompe las grasas de la dieta para que el cuerpo las maneje mejor. Más bilis, grasas mejor digeridas. Entonces, en infusión, el diente de león se toma de la hoja o de la raíz tostada. Y va bien acompañando una comida con grasa para ayudar con la digestión. Y a tu fábrica le encantan los amargos también en el plato, no solo en infusión. La alcachofa, la rúcula, las endivias, la chicoria. Ese punto amargo que a veces evitamos es justo el que despierta al hígado y mueve la bilis. De modo que si tienes alguno de los problemas que estamos viendo hoy, o incluso tienes hígado graso confirmado, trata de meterle amargo a tus comidas y le estarás dando una herramienta diaria. Y aquí tenemos que ser honestos. Puede que hayas oído que el diente de león baja el azúcar. Eso pasa sobre todo cuando hay fibra en todo el plato, como hemos visto al principio. La hierba sola en una taza no va a hacer gran trabajo por sí misma. Entonces no confíes en el diente de león para regular tu azúcar. Pero sí puedes tomarla por lo que sí hace bien y está corroborado, que es ayudar a tu hígado con las grasas. Ahora, una buena noticia más, y es que el hígado es uno de los órganos más agradecidos que tienes. Responde rápido a los cambios. Por eso, cuídalo un poco, aligéralo un poco y empezará a trabajar mejor para ti. Y si después de una comida con mucha grasa te entra una pesadez y un sueño que te tumban, fíjate, porque puede ser esa misma fábrica saturada pidiendo ayuda para procesar tanto de golpe. Y para eso tenemos la hoja con más respaldo de la que hemos visto. De hecho, es muy probable que no la tengas en casa, pero sí su fruto o el líquido de su fruto. Hablo de la hoja de olivo. El mismo árbol del que sacas el aceite que echamos en la ensalada. ¿Y por qué corona la lista por encima de todas las demás? Porque toca varios frentes a la vez. Los mismos que hemos ido viendo. Ayuda a tus células a oír mejor a la insulina. De modo que ese azúcar entra donde debe en lugar de estar dando vueltas. Y también echa una mano para que la tensión arterial baje un poco. Aparte de ayudar a tu hígado a gestionar las grasas. ¿Y por qué? ¿Qué tiene esta hoja para hacer todo esto? Es de la misma familia de sustancias que hace que un buen aceite de oliva pique un poco en la garganta. Ese puntito que rasca al tragar. Ese picor es la señal de que hay polifenoles dentro y son ellos los que van a trabajar a tu favor.
Y sobre la presión arterial, lo vemos brevemente porque no es tema de este vídeo. Pero si hablamos de hoja de olivo, tenemos que hablar de presión arterial, porque ayuda a que tus vasos se relajen un poco, que no vayan tan tensos. Y un vaso más relajado deja pasar la sangre con menos presión. Entonces, más que una bajada de golpe, es un empujoncito suave en la buena dirección. Y de hecho hay estudios en los que se ve que la hoja de olivo puede bajar varios puntos la presión arterial. Entonces, volviendo al tema del vídeo, acuérdate del colesterol que se oxidaba, el que se hacía rancio por dentro. La hoja de olivo también echa una mano ahí. Ayuda a que ese colesterol aguante mejor sin oxidarse. Y te preguntarás, ¿por qué esta y no la salvia o el diente de león? Porque de todas las hojas de hoy, la de olivo es la que tiene el respaldo más firme en personas de carne y hueso, no solo en la teoría o en laboratorio. Las demás ayudan, suman, pero su apoyo está menos evidenciado o viene más de extractos de laboratorio. La del olivo es la que mejor sostiene lo que promete. Y esto es lo más sólido que te llevas hoy, sin letra pequeña. Sumar la hoja de olivo a tu día, siempre que no tomes medicamentos y si lo haces bajo supervisión de tu médico, es una acción que de verdad puedes hacer y que de verdad acompaña. Y lo mejor, no tienes que buscarla en ninguna tienda cara. Si tienes un olivo cerca o conoces a alguien que lo tenga, las hojas están ahí a tu alcance. Si las secas a la sombra y las guardas en un bote, te duran meses. Ahora, recuerda que la hoja de olivo no va a obrar milagros ni a quemar grasa. Su efecto sobre el colesterol es real, pero suave, modesto. No esperes un cambio espectacular de la noche a la mañana. Es una ayuda de fondo de las que trabajan despacio y a largo plazo, y precisamente por eso puede merecer un sitio en tu cocina. Entonces, para preparar la infusión de olivo, hierves agua, la echas a una taza y pones una cucharadita de hojas secas de olivo. O si no, un puñado de hojas frescas. En caso de que sean frescas, trata de aplastarlas un poco con una cuchara antes, para que suelten mejor sus principios activos. Tapas bien y esperas entre 7 y 10 minutos. No te preocupes por si la temperatura está demasiado alta, porque los compuestos bioactivos del olivo, como la oleuropeína y demás polifenoles, son bastante estables al calor. Y ahora que hemos visto estas plantas, tenemos que hablar de un gesto muy extendido que mucha gente hace pensando que es lo más sano de todo para las grasas, el azúcar y el colesterol. Y este gesto es licuar. El caso estrella es ya lo conoces, es el famoso zumo verde. Cualquiera que lleve hojas y perejil que se cuela y se bebe de trago. Pero al licuar, y sobre todo si lo cuelas después, pasan dos cosas, y ninguna buena. Primero, rompes y tiras la fibra, esa malla que frenaba tu azúcar. Y te quedas con el líquido dulce y rápido, justo lo contrario de lo que buscabas. Y segundo, al exprimir muchas hojas de golpe, juntas de una sentada sustancias que, en grandes cantidades y a diario, le dan trabajo de más a tus riñones. De hecho, el perejil y las espinacas en pequeñas dosis son estupendos, pero en zumos concentrados y constantes acumulan en tu cuerpo oxalatos y otras sustancias que no quieres acumular. Entonces, si te gusta tomarte las verduras en vaso, hay una diferencia clave. Tritúralo todo entero, sin colar, y conserva la fibra, el poso. Si lo trituras y te lo bebes con su pulpa dentro, mantienes el freno del azúcar. El problema no es el vaso ni el zumo, sino colar y tirar justo lo que te protegía. De hecho, de aquí nace un mito, y es que cuanto más concentrado mejor. Pero en realidad, con las hojas, la forma de siempre, que es fresca, masticada, entera, o en una infusión suave, es lo que conserva el beneficio. Lo concentrado no es más sano, muchas veces es justo lo que rompe el equilibrio. De hecho, hay un motivo más para masticar. Cuando muerdes la hoja fresca, el amargo en la lengua ya pone en marcha tu digestión. Despierta los jugos gástricos y biliares antes de que la comida baje. Todo esto te lo saltas cuando lo cuelas y te lo tragas de un sorbo. Y después el otro error, con el fuego, lo mismo que ya hemos visto con el romero, y es que hervir muchas hojas a borbotones durante mucho rato mata sus aceites y sus antioxidantes. Y el agua se lleva lo bueno y queda un caldo casi vacío. El truco es el calor suave, una infusión tapada, fuera del hervor fuerte o la hierba añadida al final, ya con el fuego bajo. Y ante todo, un aviso importante de los que hay que decir claro: si tomas medicación o cualquier condición de salud, trata de tener una conversación con tu médico antes de lanzarte a tomar estas cosas. En definitiva, ¿qué haces mañana con todo esto, sin agobiarte? Pues es más sencillo de lo que parece. Primero empieza la comida por la fibra, verdura, ensaladas, legumbres, y deja el almidón para el final. También usa tus hierbas de cocina frescas y enteras, o espolvoreadas o en infusión suave, pero nunca licuadas ni hervidas demasiado. Recuerda que el poder nunca estuvo en una planta secreta de la otra punta del mundo, sino en saber cuáles sirven, para qué y sobre todo cómo usarlas. Y ya que el olivo nos ha acompañado en todo este camino, quizá te hayas hecho una pregunta natural sobre su fruto.
y concretamente sobre su aceite. Y ¿tiene el aceite de oliva las mismas propiedades? Te lo cuento en mi vídeo de los beneficios y sobre todo de cómo distinguir un aceite de oliva virgen extra real de uno falso. Lo tienes por aquí para que hagas clic y nos vemos ahora ahí. Cuídate mucho.